parlamentarias, señor doctor Miguel Arturo Seminario Ojeda, historiador, señor presidente de la Asociación Cultural Tayán, capitán de navío en situación de retiro, Ernesto Mendoza Ramírez, señora Isabel Mendoza Ramírez, expresidenta de COPOS, actual presidenta del Secretariado de Sociedades Benéficas Sullana Lima. Señores regidores, señoras y señoritas regidores, amigos de los diversos medios de comunicación de la provincia de Sullana, hoy nos reúne un tema muy importante en este conversatorio, conferencia de prensa, para tratar un tema relacionado precisamente a un asunto de vital importancia, por ende, para la ciudad de Sullana. Dejamos en el uso de la palabra con el saludo correspondiente a la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura de la Comuna Sullanera, licenciada Lilian Salazar Cortés, a quien le recibimos con fuerte aplauso. Buenos días, señores miembros de esta mesa tan importante. Hoy los hemos convocado justamente para tratar un punto de vital importancia. Hoy también quiero resaltar la presencia de un importante historiador de la provincia, el señor Miguel Arturo Seminario Ojeda. También nos acompaña el presidente de la Asociación Cultural Tayán, Ernesto Mendoza Ramírez, nuestro querido César Lee Arias, en representación de nuestro alcalde de la Municipalidad Provincial de Sullana, nuestros compañeros regidores, que a ustedes, señores miembros de la prensa, escrita, televisiva y también radio. Tengan todos ustedes la más cordial bienvenida. El punto que vamos a tratar el día de hoy es concerniente a un pedido de un ciudadano, del ciudadano Werner Wilhelm Herrera. Él, el año pasado, el 11 de julio del 2014, propuso el cambio de nombre de la avenida José de Lama por avenida Sullana. Este pedido se dio en la gestión pasada. Luego, visto esto, en la gestión anterior, bajo el acuerdo número 104 del 15 de septiembre, se aprobó el pedido de la regidora, dice entonces la regidora Cintia Valdés Benítez, en el sentido de conformar una comisión de historiadores, una comisión de nomenclatura y la Comisión Municipal de Educación, Cultura, Deporte y Recreación. Entonces, a fin puede determinar si ese pedido de este ciudadano procede o no. La nueva gestión, a través de la Comisión de Educación y Cultura, integrada por el profesor Sergio Curay, la señorita Marjorie Aguirre y la que habla, nos hemos visto pues también preocupados y también queremos dar respuesta a este petitorio. Hemos creído conveniente convocarlos a ustedes para poder ya determinar si es procedente o no. Aunque aquí también vale recalcar o resaltar que el 20 de enero de 2015 nosotros ya nos reunimos en la sala de regidores para ver este punto. Y ahí con los invitados, que fueron algunos historiadores, no pudo estar presente el señor Miguel Arturo, se determinó, se quedó de que no era procedente. Ahora, aprovechando la visita de nuestro historiador a la provincia de Sullana, queremos también que él opine con respecto a este punto. Por eso que le hemos invitado a todos ustedes para ver. Entonces, yo voy a pedir en este momento que el señor Miguel Arturo Seminario Ojeda nos hable con respecto a este punto. Bien. Bueno, buenos días. Por lo que acabo de escuchar, el pedido se formuló en septiembre del 2014. O sea, con fecha posterior a ese mes, a ese día, yo hablé con la persona que había presentado el pedido. Conversé con él y le expliqué lo que voy a detallar ahora. Y a partir de eso, y luego de una reunión que tuvimos en enero pasado en el Museo de Sullana, él me dijo que ya había desistido de este pedido porque con la contundencia, con lo que le expliqué de la confusión que él había tenido, ya no le quedaban más dudas. Yo creí que después de enero él había insistido en este proyecto.
Pero en enero, con esta conversación, él dijo que ya no le quedaban dudas. ¿Por qué? Porque dentro de la historia de Sullana hay dos personajes con el mismo nombre. José de Lama, diríamos el José de Lama 1, y el otro, que sería el José de Lama 2. Al que diríamos José de Lama Sedamanos, que es el José de Lama 1, es un personaje que nace en Trujillo a fines del siglo XVIII. Y luego, un poco antes de la independencia, por razones matrimoniales, se instala aquí en la zona del Valle del Chira, pero con su residencia en Piura, al casarse con la dueña de la capilla, la señora Sedamanos, la dueña de la capilla. De modo que por derecho matrimonial se convierte automáticamente en copropietario de la capilla y de Tambo Grande, que estaban en manos del mismo dueño. Entonces, este personaje, ¿no?, al que se le conoce, además porque fue el primer alcalde independiente de Piura. Apenas se proclamó la independencia de Piura, José de Lama, por su participación patriota con Miguel Jerónimo Seminario y Jaime, el que proclamó la independencia de Piura, tuvo un reconocimiento oficial y se le nombra alcalde de ahí, de la ciudad de Piura, y además hizo una contribución importante dentro de la causa de la independencia, porque hizo préstamos al Estado y además no solo en varios miles, sino también con animales que tenía en sus potreros, porque la hacienda luego compraron otras propiedades y se contaba con una gran cantidad de animales. Y como tenía una preparación extraordinaria, cuando se reactivó el Colegio del Carmen, hoy Colegio San Miguel, él fue nombrado su director. ¿Verdad que José de Lama ha tenido una serie de actividades que en realidad lo hacen trascendente? Ahora, que como copropietario de la hacienda La Capilla, actúa en un momento exigiendo que el pueblo que se había fundado aquí donde estamos ahora, un poco hizo un juicio que está ahí en causas civiles, no en causas criminales, en el Archivo Departamental de Piura y en el Archivo General de la Nación. En estas causas civiles, él pedía que no continuara más la edificación de viviendas aquí donde estamos ahora, en Sullana. Y esto hay que entenderlo porque los hombres y las mujeres actúan cada tiempo de acuerdo a la mentalidad. Hay una especialización de la historia que se llama historia de las mentalidades. Tenemos que entender el comportamiento de las personas de acuerdo a paradigmas, a doctrinas, a filosofía de la época. En la época del señor Tezipán, a la esposa la enterraban con el marido aunque estuviera viva, ¿no es cierto? Hoy día ninguna mujer se va a dejar enterrar con el marido, aunque el marido se muera. Y viceversa. ¿No? Entonces, ¿pero por qué lo hacían y por qué participaban y los hijos participaban en el entierro? Porque era la mentalidad de la época. O sea, obramos de acuerdo a la mentalidad, a doctrinas, a ideologías. La mujer no votaba hasta 1956. En todo el mundo no votaba. Era la mentalidad. Y José de Lama actuaba así, hizo este juicio a la municipalidad de Sullana, porque era pues en ese momento un gran propietario de tierras, y la mayoría de los propietarios de tierras tenían una mentalidad rentista y parasitaria. Pues con esa mentalidad podemos entender el comportamiento, que hace un juicio. Sin embargo, el juicio no prospera, y hay un acuerdo de allá del Congreso de la República. Por eso los sullaneros estamos en deuda con dos personajes, los dos diputados Herrera, que son los que asumen la defensa de Sullana, y logran que en 1839 se da el decreto que hace propietarios de las tierras que prestaban las casas a los sullaneros que vivían aquí. Entonces, y además se dispone que se le pague lo que justificara que le había costado la propiedad. Si después, como ocurrió con Rázuri con respecto a Tambo Grande, se arrepintió, hizo la donación, no consta en ningún protocolo que hay, de los que hay en Piura, como sí consta lo de Tambo Grande. Pero Rázuri como terrateniente, Fernández de Paredes como terrateniente, dueño de Tangarará, que en ese momento Tangarará incluía hasta Lancones, y José de Lama acá actuaron del mismo modo, oponiéndose José de Lama al desarrollo de Sullana, Fernández de Paredes a Querecotillo y Rázuri a Tambo Grande. Era la mentalidad. Y los hechos históricos tenemos que entenderlos ubicándolos en el tiempo en el que ocurren, en el espacio.
A partir de este último asunto es que se interpreta como que José de Lama ha sido solamente malo. No ha sido solamente malo, es un instante de su vida. Entonces hay que hacer un juicio de lo que ha hecho este personaje, hay que revalorarlo. Pero la avenida no se llama por el José de Lama I, sino por el José de Lama II, que es otro personaje, que nace en la segunda mitad del siglo XIX y muere en la primera mitad del siglo XX. Los límites de la hacienda Parales, de propiedad de la familia Zapata y Castro, finalmente quedaron resumidos en doña Juana Zapata de Castro, que le hace un juicio a Sullana. ¿Por qué? Porque los linderos de la hacienda Parales llegaban, según ellos, la interpretación de ellos, por la imprecisión con la que se hacían los linderos, ¿no? Por ejemplo, se decía, eran modalidades diferentes. Por ejemplo, si declarábamos a la señora presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes como propietaria de esa hacienda, ella tenía que ir, arrancar hierba, revolcarse y tirar piedras. Eran cosas de los tiempos. Hoy día no creo que se la declaran propietaria para hacer esto, se va a revolcar sobre la tierra. Entonces, se decía, el límite de tal terreno es hasta el tiro de cañón. O el límite es tal cosa, una cosa imprecisa. Entonces, los dueños de Parales habían interpretado que el lindero llegaba hasta la quebrada. Hicieron un juicio a la municipalidad de Sullana y la municipalidad respondió, puso abogados, sucesivos alcaldes se enfrentaron el problema, pero no se solucionaba. Hasta que Parales es vendido al primer Guzmán, de ese apellido, que llega a Capiura. Guzmán ya no tenía una mentalidad rentista y parasitaria. Lo que tenía es una mentalidad empresarial. Y empieza a tecnificar Parales, y viendo que eran terrenos eriazos los que disputaba la antigua propietaria de Parales, cedió ante lo que solicitaba el municipio de Sullana, que había encomendado a don José de Lama la solución de este problema desde antes que Guzmán comprara Parales. Pero fue la tenacidad de este personaje lo que finalmente convence a Guzmán y logra terminar con este juicio y solucionar el problema y la expansión de Sullana, que en ese momento no, con las justas llegaba hasta el límite de la quebrada. La Huancalá chiquita no existía lo que es Bellavista. Entonces se termina el problema, y cuando continuó la expansión urbana de Sullana hacia el lado, si nos dirigimos hacia el estadio, y la calle el espacio por donde pasaba el ferrocarril, que se llamaba calle del ferrocarril, había dos calles con ese nombre: la actual Enrique Palacios, que era la avenida del ferrocarril, y la actual avenida José de Lama, que era la calle del ferrocarril. Esa calle del ferrocarril, como consta aquí en el archivo de la municipalidad, se llamó José de Lama. Él, en reconocimiento a lo que había hecho el segundo José de Lama. Yo no sé si estará entroncado con el primero, pero si era nieto o qué cosa era, o era sobrino, que pudo haber venido a instalarse, así como ocurre con los seminarios, que llega un tío y un sobrino, y los dos son el tronco de la gente que se apellida de esta manera. Entonces, el primero que me hizo notar eso fue don Reinaldo Moya. Me dijo, yo no conocía a este primer José de Lama, porque mis investigaciones hasta ese momento habían llegado hasta la época de la guerra con Chile. Y como la acción del segundo José de Lama es después de la guerra con Chile, yo no conocía mucho sobre este personaje. Ahora, después que seguí investigando y que conocí lo que es este segundo José de Lama, porque la familia Castro, que son emparentados con los antiguos propietarios de Parales, me prestaron un expediente, don Julio Castro Prieto, entonces me prestó un expediente, y ahí pude completar la información, y luego en el Archivo General de la Nación, y darme cuenta en la sección que se llama RJ o República Judicial, que era, el asunto del juicio pues había sido bastante engorroso, y este hombre, con una paciencia, con una entrega por solucionar esta inquietud de los sullaneros, logró finalmente que el señor Guzmán
Por eso, el hijo de este señor Guzmán, el amigo de él, lo conocemos nosotros, él siempre dice que hay un poco de ingratitud de parte de Sullana, porque Guzmán fue el que donó los terrenos para la expansión de Sullana. Estamos en deuda con este Guzmán, de ponerle su nombre a una calle, a un parque. Ya a José de Lama se le reconoció de inmediato y se le puso el nombre. Entonces, en este sentido, yo creo que esto que les acabo de referir, se lo dije al señor, ¿cómo se llama? Werner Wilhelm. Se lo expliqué y bueno, y quedó conforme con lo que le dije, ¿no? Porque el asunto es bien claro, se trata de dos personajes diferentes. Y aunque se tratase del primero, si ponemos en una balanza todo lo que fue su vida, pues tuvo también cosas muy buenas, ¿no? Este es José de Lama primero. De manera que aunque se hubiese llamado la avenida, la calle del ferrocarril y José de Lama por él, si yo tendría que hacer un juicio, yo no opinaría que le cambien el nombre a la... Y menos ahora que sabemos que es por el otro personaje, por el otro José de Lama. Y Andrés también Lama parece. José Andrés Lama, ¿no? José Andrés Lama es otro personaje, que es el señor que tiene que ver con el deporte, que es el papá de lo de Lama More. Si están emparentados los tres, lo ignoro, porque cuando conversaba con los hijos, ellos tienen que ver con el José de Lama II, dice que no lo conocían ni de nombre. Entonces, si son descendientes del primer José de Lama, tampoco saben. Porque, bueno, los apellidos siempre anteponían el D, era una generalidad. Ramírez de Arellano, así eran, ¿no? Inicialmente. Así, y así muchos apellidos. Y luego, por razones del tiempo, costumbres de la época, el D va quedando atrás y se pierde. Los Cortés de Lama sí son descendientes de José de Lama. Son bisnietos de José de Lama, el número 1. Porque uno de sus hijos, Diego de Lama, tuvo una serie de hijos, uno de ellos es la abuela, son tataranietos del primer José de Lama. Pero ellos igual perdieron el D, también son Lama nomás, Cortés de Lama siendo tataranietos y bisnietos de este personaje. De manera que no, de mi parte no hay duda, ¿no? Yo pido a la Comisión de Cultura que si le dan una respuesta al señor, que le digan eso, ¿no? Lo que acabo de explicar aquí en síntesis, lo que va a ser motivo de un artículo, porque constantemente los que leen el suplemento La Semana del Tiempo ven lo que escribo ahí y en algún momento voy a publicar, pero eso ya lo publiqué aquí. La municipalidad de Sullana publicó esta historia de Sullana. ¿Cuántas ediciones? 2 ediciones en la municipalidad y una en la caja municipal. Entonces, y aquí lo que les acabo de decir, lo bueno y lo malo que hizo José de Lama número 1 está aquí. En esta historia de Sullana, lamentablemente no hay un solo ejemplar en la biblioteca. Seminario, ¿por qué a pesar de que algunas personas, inclusive antiguas, conocen un poco de la historia, que José de Lama no fue tan beneficioso para nuestra provincia, ¿no? O para nuestro pueblo en ese entonces? ¿Por qué entonces se le impone, se le premia con el nombre a esta avenida? Pero no entiende que no es por el, ese es el personaje número 1, yo no estoy hablando de eso. La avenida se llama por el personaje número 2. No, saben que hay un personaje 1 y el siguiente personaje. Le toca a la municipalidad desarrollar las estrategias, ¿no? Para que conozcan. Porque el resto conocen un solo José de Lama. Conocen a uno, pero hay hasta 3 con el mismo nombre. Los señores periodistas tienen que hacer su buena labor. Incluso en la época de los bandoleros también hay un de Lama, ¿no? Froilán. La época de los bandoleros. O sea que queda prácticamente la propuesta presentada por esta descartada a raíz de las elecciones. Y yo ya le expliqué a él, primero por teléfono y luego personalmente, aquí en una reunión que tú también tuviste en el museo, también estuvo César, no me acuerdo, tú estuviste en la reunión, ya le explicamos, ha sido en enero, fines de enero, lo juntamos, y ahí lo que acabo de decirle también, lo compartimos ahí con un grupo, un núcleo cultural de estudiantes que estaban en ese momento, una reunión de más o menos 25 personas. ¿Y cuál es la postura de los regidores? Bueno, yo debo decirte que si ingresando por la calle Bolívar, cuando accedes al segundo piso hay una placa que dice Municipalidad Provincial de Sullana y está el nombre de los próceres de Sullana, ¿ya? De los hombres que hicieron posible esto. Y ahí está el nombre de José de Lama, precisamente en homenaje a él. Entonces, ¿José de Lama 1 o José de no, Lama? José de Lama 2, ya hecha la aclaración, ¿no? O sea, José de Lama junto con Ildefonso Coloma
está ahí, ustedes pueden tomar una foto de la placa, por lo tanto es un hombre que ya está parte de la historia de Sullana, José de Lama, y no se puede cambiar el nombre de alguien pues que tiene el mérito suficiente, ¿no? Entonces nosotros debemos estar atentos, que no puede venir alguien que ni siquiera es suyanero, ni conoce la historia, ni ha vivido entre nosotros, a pretender cambiar un nombre de algo que él no sabe a ciencia cierta, ¿no? Y es nuestro deber informar con la verdad. Y la verdad que el nombre José de Lama se refiere a José de Lama II, como nuestro historiador aquí lo ha mencionado, no José de Lama Sedamano. Entonces queda aclarado ese concepto y además está en la placa de los hombres que hicieron posible el surgimiento de esta provincia. Señor Ruiz, en la página de Facebook dice que la municipalidad es la que le quiere cambiar, así inclusive insultan al alcalde con Tabarín Tintín, le quiere cambiar el nombre a la José Lama como Aníbal Sullana, o sea, la municipalidad en ningún momento la quería cambiar. Efectivamente, la municipalidad nunca ha decidido cambiar porque la José de Lama es consciente que es uno de los hombres precarios de nuestra provincia. Son personas que tienen pues otras ideas, ¿no?, que son ajenas a la verdad. Por eso haga la presencia de ustedes aquí, agradecemos a la prensa que se aclara este tema, que la municipalidad en ningún momento ha planteado cambiar nombre alguno, sino es un ciudadano que no es suyanero, que es militar, estuvo en nuestro tiempo en su función de militar, pues y pidió que se llame la Avenida de la Ciudadanía, lo cual no es cierto, ¿no? Bueno, yo creo que... El libro de historia referido al momento de la conquista siempre aparece mencionado Tangarará como el lugar inicial donde se fundó San Miguel el 15 de agosto de 1532. O sea, no hay libros de historiadores serios que investiguen el siglo XVI que no mencionen el acontecimiento. Siempre aparece. Pero entonces a veces la falta de información hace pensar que el asunto no se trata así. Pero cualquier texto que es así, tratado con fuentes y que es el resultado de un trabajo heurístico y hermenéutico, siempre aparece Tangarará como el sitio donde estuvo inicialmente la ciudad de San Miguel. Igual que como en Buenos Aires. En Buenos Aires estuvo en un sitio y luego fue trasladado a otro espacio. Igual con Chachapoyas, con Santiago del Estero, con otras ciudades en el Perú y en toda América. Que inicialmente por el apresuramiento no se tomaron en cuenta las consideraciones que emanaban de las leyes de Indias y finalmente hay que reconsiderar el lugar de la ubicación. Pero no hay trabajo que no haya leído yo, así con la seriedad tratada de manera académica por eruditos del siglo XVI que evadan esto, no todos lo mencionan. Mi pregunta iba en el sentido siguiente, o sea, cuando digo reivindicación de Tangarará es la elevación al distrito histórico. En ese contexto se habían iniciado unas gestiones. Por eso iba mi pregunta, o sea, ¿tiene conocimiento cómo están esas gestiones con respecto a ese tema? No, pero esa es la que me hace es darle la categoría de distrito histórico, que se opone a lo que es la ley de la demarcación. Es una cosa honorífica, que oficialmente se le reconozca, pero el año 32 se hizo un obelisco, es una cosa oficial. Vinieron todas las autoridades nacionales, estaba la programación inclusive de la presencia de Sánchez Cerro, y el obelisco está ahí. Ese es un reconocimiento que se le hace en el cuarto centenario de la fundación. Entonces es un hecho visible que Sánchez Cerro no vino, ni vinieron las otras autoridades de Lima por el levantamiento del partido de los apristas en Trujillo, que coincidió en el mes de julio y hubo un estado de emergencia en la zona norte del país y se frustró, pero el acontecimiento así estaba programado. Entonces, y cuando vamos a Tangarará, vemos el obelisco de 1532 y hay un reconocimiento oficial. Ahora hay que multiplicar eso con esta categoría honorífica de distrito histórico, porque la municipalidad de Marcabelica, que irá a decir cuando se le pregunte si se va. Eso hay unas comisiones especiales integradas. Esta asociación fue fundada en Lima y fue fundada por nuestro historiador, por Miguel Arturo Seminario, quien le hemos reconocido como presidente honorario de la Asociación Cultural Cayamo. Hay de estas personas que integramos esta asociación tanto en Lima como acá en Sullana. Hay gente de Piura, de Paita, de Talara, de varios sitios del norte. Y su labor principal es difundir y abogar por hacer la difusión de los valores culturales y tradicionales del norte peruano, especialmente del Valle del Chila. Entonces tenemos relación y entramos en diferentes, por ejemplo, ámbitos, con el patronato del Museo Sullana,
por una iniciativa también de nuestro historiador, se está desarrollando lo que se llama Red de Museos del Chira, que ojalá que siga prosperando, y son pequeños museos de diferentes lugares de acá del valle, y que vaya aguas arriba, inclusive hasta el Ecuador. Ya hay conversaciones en Zapotillo para eso. Por otro lado, también como Asociación Cultural Dayan, y me declaro muy agradecido por la acogida que ha tenido en la Comisión de Educación y Cultura que preside la señorita Salazar, sobre la defensa del patrimonio arqueológico de los sullaneros que tienen ese legado, esa herencia en el Valle del Chira, con más de 136 sitios arqueológicos. Desgraciadamente ninguno estudiado a fondo y ninguno puesto en valor para los sullaneros y para el turismo y el público en general. Pero más que eso, inclusive, hace un año, el 23 de abril del año pasado, unas compañías de origen de capitales colombianos hicieron una invasión y destrucción parcial de 2 pirámides tayanes. Existen los restos de 20 pirámides tayanes, de los curacas tayanes del valle, en el Valle del Chira. 2 de ellas, que tienen una relación con la historia muy grande, fueron dañadas por esta gente, a pesar de que tienen muros que indican claramente que son áreas arqueológicas inviolables. La municipalidad se está plegando y va a sacar un pronunciamiento en defensa. Entiendo también que el procurador de la municipalidad se va a unir también a estas denuncias penales, porque es delito lo que han cometido estas empresas, ¿no? Y se está llevando a cabo. Tenemos apoyo del Ministerio de Cultura y apoyo de la Comisión de Cultura del Congreso. Entonces, en esta defensa de estas pirámides, que son la pirámide de Curaca Tangarará, justo usted lo menciona, ¿no? Y la que estaba al frente, la pirámide del lugar que se denomina Sojo. Sojo es un nombre español, en cambio Tangarará sí es un nombre que era el Curaca de esa zona, donde se fundó el primer San Miguel, la primera ciudad hispana del Pacífico Sur. Bueno, estas 2 pirámides han sido mancilladas, han sido violentadas, colocando unos postes para la línea de transmisión Piura-Talara. Entonces, en eso estamos, para que sea remediado, para que estas empresas hagan y asuman su responsabilidad con un plan de monitoreo arqueológico que permita desarrollar en beneficio de todos los ciudadanos estos bienes, esta herencia arqueológica. Porque eso va a ser fuente no solamente de cultura, de afianzamiento de la identidad del pueblo suyanero, sino también de ingresos a raíz del turismo que pueda desarrollarse y generarse esto acá. Por eso yo agradezco y aprovecho esta reunión con la presencia del primer regidor, con la presencia de las integrantes de la Comisión de Cultura, que hemos visitado esta pirámide justo en el momento que llegaba una delegación de la Facultad de Ingeniería de Agrícola, creo, de la Universidad Nacional de Piura. Y bueno, y comenzamos con el regidor Curaipes, que su apellido es uno de los apellidos que ha rescatado también las investigaciones de nuestro historiador seminario, como uno de los familias de la élite tayana, de los curacas. Curay, ¿cuáles otros son, Miguel Arturo? Zócola, y hay varios más, de los cuales se han podido rescatar. O sea que, amigo Curay, los Nole también. ¿Ah? No, este es transportado. Bueno. La Comisión de Educación Cultura de la Municipalidad de Sullana es una posición de identificación plena con los intereses, con las demandas, con las expectativas de todos los sullaneros. Es una posición también de apertura a la objetividad, conscientes de que la cultura, en la medida en que nosotros la cultivemos a partir de un conocimiento profundo y real, y por eso que en todo momento la comisión, además de sus propios puntos de vista, ha tenido a bien contar con la opinión especializada de personas que conocen nuestra historia, que conocen nuestra cultura. Y en ese sentido, reiteramos el saludo al historiador Miguel Arturo, a don Ernesto, con quien hemos compartido horas de visita
y de preocupación por la revaloración de nuestro patrimonio, a la distinguida señora que nos acompaña esta mañana. Y a ustedes, amigos periodistas, porque creemos que el trabajo de la municipalidad es un trabajo conjunto, es un trabajo arduo, que solo en la medida en que nos estrechemos y concordemos en los objetivos del desarrollo de Sullana, que tiene como norte y como mira el bien público, el bien de todos los sullaneros, en la medida en que ahí nos crucemos, vamos a sacar a esta Sullana que tanto espera un gobierno, una gestión diferente. En ese propósito, la Comisión de Cultura está plenamente identificada, y qué bien que esta mañana revaloremos dos momentos. El de la avenida José Lama, que como bien lo ha dicho el historiador, responde a toda una percepción de la época. Y yo sí creo que en cada época y en todas las épocas hay cosas comunes. Siempre las personas miramos y tenemos como norte el bien, la verdad, que son valores universales y de todas las épocas. Y por eso que creo que en esta mañana se revalora bien a quien hizo mucho por Sullana y que hoy día hemos llamado a José Lama número 2. Y por supuesto que queda pendiente todavía una tarea y que la está dirigiendo bien Lilian como presidenta de la comisión, y que para eso contamos con el apoyo conjunto de don Ernesto, con el conocimiento profundo, ¿no? Y que vamos a estar de la mano con la Asociación Cultural Tayán, porque creo que ahí están nuestras raíces. Hay muchos valores, hay muchos proyectos de esta sociedad que revalorar y poder encaminarnos. Creo que los sullaneros en verdad tenemos un norte muy productivo y fructífero, muy positivo, ¿no? Y de verdad la alusión me enorgullece demasiado saber que pertenezco, que mis ancestros han pertenecido pues a una cultura que fue luminaria, que fue provechosa y productiva en una época pasada. Creo que los sullaneros pues juntos, todos, porque esa es una tarea de todos, de todas las clases sociales, de todos los grupos humanos, podemos lograr esta tierra que realmente tanto anhelamos. La Sullana mejor, la Sullana diferente, Sullana como un modelo de desarrollo y de crecimiento, como un modelo de convivencia para el Perú y para el mundo.